En la marca Epiroc tenemos muchos modelos de equipos. Uno de esos modelos viene a ser el S1D. Tenemos otro modelo que es el T1D y el S7D. ¿Qué características tienen fundamentalmente estos equipos? El S1D está diseñado para perforación frontal, es un jumbo tunelero, frontonero. A esos equipos en Epiroc le dan el nombre de Boomer. El S7D es un equipo que está diseñado para taladros largos, perforación de largas longitudes. Le llaman Simba. Es el nombre característico que le da Epiroc a esos equipos. El T1D es un equipo que se va a adaptar para realizar ambos trabajos. Perforación frontal y perforación de taladros largos. ¿Qué sistema de perforación utilizan estos tres equipos? A pesar de que tienen funciones diferentes. Para eso vamos a recordar que Epiroc tiene tres sistemas de perforación muy básicos, grandes. Es el DCS, el ECS y el RCS. El DCS es un sistema de control directo. El ECS es un sistema de control eléctrico y el RCS es un sistema de control por red. El sistema de perforación que utilizan estos equipos está dentro de esta categoría. Pero dentro de esa categoría DCS tenemos varios subsistemas. ¿Cuáles son? Primero, el DCS-12, segundo, el DCS-18, tercero, el DCS-2 y cuarto, el DCS-1800 y la última versión 1800S. ¿Cuál es el sistema de perforación que utilizan estos equipos? El sistema de perforación que utilizan estos equipos es el DCS-2. Este es el sistema de perforación que utilizan los jumbos S1D, T1D y el Simba S7D. Vamos a definir en primer lugar cuáles son sus características técnicas de funcionamiento. Por ejemplo, este sistema utiliza perforadoras COP 1838. Esta nomenclatura me dice que la potencia de esta perforadora es 18 kilowatts de potencia de impacto. Entonces vamos a ir analizando todas las características técnicas de este sistema de perforación. Veremos cómo se refleja esta potencia en función a la velocidad de perforación, por ejemplo, de esta perforadora, considerando 14 pies de longitud y muchas otras características técnicas más. Vamos a ver ahora como segundo punto los valores de regulación de este sistema de perforación. Para eso vamos a definir aquí una magnitud que viene a ser presión. Unidad de medida de presión, el bar.
Lo que observamos por acá son indicadores que van a medir ese valor de presión. Le denominamos manómetros. El manómetro es un indicador de presión. Muy bien. Y vamos a hacer referencia a qué sistemas están involucrados para el funcionamiento de este sistema de perforación. Comenzaremos por el primero. Aquí hacemos referencia al sistema de aire. Luego tenemos el sistema de agua. Luego tenemos el sistema de rotación. El sistema de percusión. El sistema de avance. El sistema de amortiguación. Y el sistema de lubricación. Ya está. Muy bien. Cada sistema tiene sus propios valores de regulación. Cuando nosotros hablamos de regular presión en esta unidad bar, tenemos que fundamentar ese valor. Normalmente se regula presión para controlar la fuerza. Ya vamos a ir definiendo eso. Pero antes, ¿cuáles son los valores, por ejemplo, con respecto al aire? Resulta que el aire se utiliza aquí para la lubricación de la perforadora, cuyo valor de presión es de 3 bar. Podemos utilizar el aire para que pueda funcionar o accionar una engrasadora neumática. El valor de presión que usamos ahí es 7 bar, 7,5 bar. También podemos usarlo en el barrido y ahí necesitamos más presión. ¿Cuánto es? 10 bar, 10,5 bar. Cuando hablamos del sistema de agua, tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Ese valor máximo en las perforadoras actuales llega a 25 bar, pero normalmente es de 12 a 18 bar. Cuando hablamos del sistema de rotación, hablamos de un valor de presión que va a variar en un promedio de 30 a 60 bar, normalmente. Hay un sistema de antiatasque que se va a accionar. Eso determina el accionamiento de la perforadora en sentido inverso, por ejemplo. Pero en Epiroc, en estos equipos, tenemos 2 etapas para el sistema de antiatasque. El primero se activa a 65 o 70 bar, el segundo a 80 o 90 bar. Presión de percusión para emboquillado 140, plena potencia 180 bar. Para el avance 40 para el avance en emboquillado y un valor variable de 65 a 100 para plena potencia. Sistema de amortiguamiento en vacío 40 bar. Cuando empezamos la perforación, variable, ideal que se mantenga entre 55 a 65 bar. Y la presión de lubricación que va a ser oscilante, va a oscilar de 2 a 8 bar, de 2 a 8 bar. Son los valores de regulación de este sistema de perforación con respecto a estos equipos. Pero el tema es no solamente conocer esos valores, sino fundamentarlos. Ver los fundamentos de esos valores de regulación. Por ejemplo, si a mí me dicen que la presión de agua debe ser mínimo 12 bar y máximo 18 o 25 bar, entonces debemos saber por qué. ¿Qué pasa si el valor de presión es menor a 12 bar? ¿Y qué pasa si el valor de presión es mayor a 18 o 25 bar? ¿Habrá consecuencias? Claro, por eso me indican que hay un mínimo y un máximo. Lo mismo por acá, ¿qué determina que la regulación del sistema de antiatasque en la primera etapa sea 65 o 70? En la segunda etapa que sea 80 o 90 bar. Cuando controlamos la presión de percusión, ¿qué estamos controlando? En realidad estamos controlando la fuerza de impacto. Baja fuerza de impacto al inicio, alta fuerza de impacto en plena perforación. Queremos aprovechar la máxima potencia de la perforadora.
Cuando hablamos del sistema de avance, estamos controlando con esta presión, en realidad, la fuerza de empuje que le va a dar el actuador lineal, que nosotros le llamamos cilindro hidráulico, a la perforadora. Cuando estamos en emboquillado, tenemos que empujar con baja fuerza de empuje, lógico. Si es mucho, se dobla, se rompe la barra o se rompe la broca. Entonces, en emboquillado usamos poca fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje, ¿cómo lo controlamos? Con presión. ¿Por qué? Porque hay que recordar que presión es igual a fuerza sobre área. Esta es nuestra ecuación que nosotros continuamente utilizamos. Es el fundamento. Entonces acá yo deduzco que presión y fuerza son dos magnitudes que están directamente relacionadas. ¿Cómo controlo fuerza? Controlando presión. Si le doy más presión, ¿qué le estoy dando? Mayor fuerza de empuje con respecto al avance. Vamos a ver todos esos fundamentos de cada valor de regulación según cada sistema que utilizan estos equipos. Para complementar la instrucción, vamos a ver los parámetros técnicos de la unidad de potencia. Nosotros sabemos que en la unidad de potencia encontramos los elementos que van a determinar la eficiencia de este equipo. ¿Cuáles son esos parámetros que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta en función a la unidad de potencia? Esto es la unidad de potencia. ¿Qué elementos encontramos por acá? El motor de accionamiento, que en este caso es eléctrico, y las bombas hidráulicas. Este motor le va a dar accionamiento a todas estas bombas hidráulicas. Pero este motor tiene parámetros en función a la tensión y en función a la intensidad. Normalmente la tensión debería estar o mantenerse en un valor de 440 voltios, la intensidad entre 70 a 90 amperios. Pero estos valores podrían tener cierta variación. Aquí puede haber un desfase de más o menos el 10%. Y por acá tenemos un valor de corte que es 100 amperios. Entonces, cuando la tensión baja, la intensidad va a subir. Son dos magnitudes inversamente proporcionales. La tensión suele bajar, sí, es normal, eso lo vamos a definir. En ese momento la intensidad aumenta el calor y eso es riesgoso. Entonces tenemos un valor de corte por seguridad. Cuando hablamos de los parámetros técnicos de las bombas, vamos a tener que definir presión y caudal. Recordemos que la potencia de un sistema hidráulico está definido por la presión y el caudal. Entonces, cada sistema hidráulico tiene bien definido esos valores. Entonces tenemos que hablar sobre el caudal que envían estas bombas. ¿Cuál es su capacidad? En este caso está determinado por el desplazamiento volumétrico y la velocidad de giro de su eje, del eje que lo acciona. En cuanto a presión, bueno, entonces aquí vamos a ver las válvulas de alivio o el compensador de presión, que son los componentes que determinan ese valor de presión máxima. Dependerá de cuánto es el valor de presión de todo el sistema, no necesariamente de la bomba, por si acaso. Todo eso vamos a definir. Ahora,
Tenemos 4 bombas. La primera bomba es una bomba de desplazamiento volumétrico variable. Tiene una característica que estas bombas trabajan con un tipo de centro cerrado. Pero antes de detallar todos estos parámetros que van a definir su eficiencia, y eso es lo fundamental, y ello nos va a permitir, por ejemplo, implementar un proceso de mantenimiento predictivo. Vamos a ver qué sistema alimenta cada bombita. La primera bombita alimenta el sistema de posicionamiento y el sistema de perforación, pero básicamente percusión y avance. La segunda bombita alimenta exclusivamente el sistema de perforación, pero referente a la rotación. ¿De quién? Del varillaje. La tercera bombita tiene doble función. Alimenta el sistema de agua y el sistema de amortiguamiento o amortiguación que la perforadora necesita. Y cuarto, alimenta el sistema de aire. Vamos a ver los parámetros de cada sistema. ¿Cómo es que estas bombas se encargan de suministrar caudal? ¿Cómo es que se comportan en función a la presión que lo va a generar la resistencia de cada sistema? Vamos a hacer un análisis, de tal manera que estemos preparados para poder implementar un proceso de mantenimiento predictivo. Eso vendría a ser nuestro objetivo.